Jeremías 6, a mí me encanta ese versículo. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Las sendas antiguas. Esa es la idea de un camino bien usado. Un camino que muchos hombres han pasado. Por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas los de Israel dijeron: no andaremos. Entonces, eso es la lucha que tenemos como pastores, ayudándoles a las personas de encontrar las sendas antiguas. Y no solo pensar como muchos jóvenes piensan hoy en día, que necesitamos algo más actualizado. La Biblia es suficiente para todo. Y no necesitamos nada más. Bueno, vamos a entrar en un asunto de consejería bíblica en comparación con la psicología. Porque aún la psicología cristiana, porque muchos dicen, pero ¿está bien la psicología cristiana? O porque nosotros no queremos solo la psicología, pero ¿podemos tener psicología cristiana? Yo hice una conferencia en España hace unos 2 años de consejería bíblica. Mucho de lo que voy a compartir en esas sesiones, de esa sesión que hice también ahí en España. Y el jefe de los psicólogos cristianos llegaron, 2 de ellos, el jefe, él llegó con su asistente a escuchar mi sesión y se fueron enojadísimos. Porque yo les dije a todos que la psicología cristiana es un oxímoron. Psicología es de los hombres. Consejería bíblica es de, bueno, yo digo, psicología está todo basado en el hombre. Consejería, como nosotros queremos, está basado todo en Dios, en su palabra. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, yo entiendo que dicen, bueno, psicología cristiana. No puede ser psicología cristiana porque psicología es solo como piensan los hombres estudiando cómo resolver problemas de hombres. Eso no funciona nunca. Un hombre, todos somos cegados. No tenemos autoridad en nosotros mismos para resolver los problemas que tenemos o que los hermanos tienen en la iglesia. Necesitamos una autoridad fuera de nosotros. Entonces la psicología es un estudio de los hombres, estudiando los hombres para saber cómo solucionar los problemas de los hombres. ¿Y dónde termina eso? En solo una modificación de conducta. Nada más. Solo modificando la conducta de una persona, pero nunca cambia el corazón. Nunca. ¿Dónde sacamos la idea de consejería bíblica? Y esa palabra de amonestar, instruir, enseñar. Mira, te doy una lista de versículos que muestra que tenemos este ministerio. Mire, no hemos orado. Yo oré antes, pero no con ustedes. ¿Está bien? Oremos. ¿Sí oramos? Ok, Señor. No podemos hacer una sesión sin tu ayuda. Sin que tú estés aquí con nosotros, iluminando nuestra mente, dándonos entendimiento, quitando de nuestro corazón las distracciones. Entonces pedimos, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en este tema, de salir edificados, exaltando tu palabra, Señor, tu voz, tu autoridad, y no solo lo que pensamos nosotros. No solo nuestras opiniones, porque eso no vale. Entonces, Señor, danos entendimiento profundo de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí. Romanos 15:14. Romanos 15:14. Es la idea de consejería bíblica. Romanos 15:14 dice ahí: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis
amonestaros los unos a los otros. Eso es la consejería bíblica. Que los hermanos, que nosotros mismos, no somos parte de un club especial de gnosticismo que solo algunos pueden aconsejar. Así quieren pensar los psicólogos, que solo algunos tienen el entendimiento para tratar los problemas de los seres humanos. Y tienen que tener como un curso especial, un nivel alto para poder. Pero dice en Romanos 15, 14, yo estoy seguro de vosotros que ustedes pueden. Porque están llenos de bondad, están llenos de conocimiento, de tal manera que ustedes pueden aconsejarse. Es la idea de esa palabra amonestaros. Amonestar en griego también da la idea de aconsejar. Contiene todo eso. Vamos a Colosenses 1:28. Colosenses capítulo 1:28. Otra vez, esa palabra que contiene la idea de aconsejar aparece en Colosenses 1:28. Y eso es la meta de consejería bíblica. ¿A quién anunciamos? Y aquí la palabra amonestando, aconsejándose, de aconsejar a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que podemos presentar a cada hombre perfecto, maduro en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿creemos que la Biblia es suficiente para hacer eso? Muy poca confianza. Sí, claro que sí podemos. Colosenses, otra vez esa palabra aparece ahí, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. En esas dos palabras contiene la idea de aconsejar unos a otros en toda sabiduría. Cantando dice, y sigue el versículo, pero la primera parte contiene la idea que por la palabra de Dios, como está morando en tu corazón abundantemente por esa sabiduría, ustedes pueden enseñarse, pueden exhortarse, pueden aconsejarse unos a otros porque tienen sabiduría, porque la sabiduría viene de la palabra de Dios. Y otro versículo, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, también aparece esa palabra. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual animaos unos a otros. La palabra animar ahí contiene en griego la misma idea de aconsejar. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Eso es consejería bíblica. De animarnos, de exhortarnos, de amonestarnos, de enseñarnos, de instruirnos, de cuidarnos uno al otro. Eso es consejería bíblica. Y eso es lo que dice la Biblia. El último sitio donde vamos, Santiago, que da la idea, Santiago, saben bien ese versículo, capítulo 5, versículo 16, donde dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Eso es la consejería bíblica. Entonces, esta lista de versículos es donde nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que podemos exhortarnos unos a otros, podemos animarnos unos a otros, podemos aconsejarnos unos a otros, podemos instruirnos, exhortándonos, amonestando, enseñando. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Y lo que nosotros hemos aprendido es que a través de una predicación expositiva, y muchos dicen, ¿qué es una predicación expositiva? Porque muchos tienen muchas ideas de lo que es. Es tomar un pasaje y caminar palabra por palabra, versículo por versículo en ese pasaje, explicar lo que dice, la profundidad de lo que dice, porque es un pozo sin fin.
Entonces, la idea en una explicación expositiva es que llegamos a la profundidad de un pasaje para entender lo que dice. Y explicamos. Por ejemplo, solo para que tengan una idea, porque yo me di cuenta ayer que muchos tienen ideas diferentes de lo que es una predicación expositiva. Henry está predicando, yo estoy dando clases, yo no estoy predicando. Yo estoy solo dando clases. Ayer fue de teología, hoy de consejería bíblica. No estoy en una clase, en una sesión como las que estoy dando. No es una exposición. Es un tema que estamos tratando. Viendo muchos pasajes, muchas ideas. Entonces no estoy predicando. Henry está predicando. Es la diferencia. Entonces ustedes están viendo una predicación expositiva de lo que está haciendo Henry. Y pueden aprender de él, porque él es muy bueno, ha estudiado toda su vida en hacerlo. Y es muy bueno. Entonces, bueno, vamos a seguir porque el tiempo se va rápido y quiero tratar ese tema profundamente. Pensando en la psicología, y todas las notas que estoy dando, si quieren tomar nota está bien, si no, no. Pero todo lo que pongo en la pantalla, después le doy a Alejandro, y si él tiene sus emails puede enviarse a ustedes copias, porque uno se frustra mucho de no poder copiar. Algunos son obsesionados en la pantalla, que quieren poner todo lo que aparece, y si el orador va muy rápido, se va frustrando más y más. No quiero que caigan en pecado, hermanos. Entonces, yo les voy a dar, le voy a dar a Alejandro todas esas notas, y si quieren tener copias, pídele a él para que disfruten un poco de lo que estamos hablando, digestionándolo un poco, no solo obsesionado con escribir lo que aparece. Anota algo si quieres, o para mantenerse despierto, toma nota, está bien. Yo hago eso en la iglesia. Yo les digo a mis hijos siempre: hijos, yo tomo notas. Yo no estoy en la iglesia solo pintando monos. Yo estoy ahí tomando notas. Pero les pregunto: ¿por qué crees tú que estoy tomando notas? Yo tengo que tomar notas, porque si no estoy tomando notas, estoy tan distraído en mi mente que yo no me enfoco. O me quedo dormido. Yo ando tan ocupado de tantas cosas que apenas que yo me asiento, mi cuerpo dice: ajá, aprovecho. Y yo en un segundo estoy orando. Entonces, hermanos, es que yo tengo que tomar notas, porque yo no soy tan bueno, no soy un buen estudiante de mantenerme despierto. Porque si yo no me mantengo tomando notas, haciendo algo, yo estoy pensando en miles de cosas, o como yo decía, orando, soñando también. Mira, la psicología cristiana, la mayoría de los psicólogos resumen el neognosticismo al decir que tienen un conocimiento secreto para solucionar problemas reales. Aunque muchos llaman a sus técnicas psicología cristiana, en su mayoría en el tratamiento de los problemas, solo usan teorías seculares con referencias bíblicas desviadas de su dirección, de su contexto, a veces hasta de su significado. Si estamos hablando de cambiar la conducta de una persona, el proceso de santificación trata de ese asunto específico. Todos queremos una vida, como yo decía ayer, como de microondas. Dame consejero cómo salgo de aquí cambiado, diferente. Bueno, es un proceso lento muchas veces. Disciplina propia, una santificación progresiva, que todos vamos en la santificación progresiva en una diferente forma. O sea, unos lentos, unos rápidos. Yo veo en mi oficina en la iglesia de Grace, uno piensa, en la iglesia de Grace con 47 años de predicación expositiva, todos deben andar bien maduros. Pero no es así. Yo a veces hasta la ventana de mi oficina veo los viejitos que tienen prioridad de estacionar su carro, su auto en los lugares más cerca. Y cuando ponen conos, como ponen aquí de ese color, algunos se enojan. Algunos que andan con ¿cómo se llama? El bastón. Salen de su auto y tiran los conos.
Y yo digo, wow, eso muestra que aún en Grace Church tenemos muchos que están lentos en su santificación. Muy lentos, aún escuchando predicación de MacArthur. Así es en una iglesia, ¿no? Tenemos gente que se queja, tenemos gente que se pone así, como en las iglesias de ustedes. Y entonces tenemos que, como pastores, saber que todos están en diferente lugar en su santificación y tener paciencia, compasión, animándolos con mucho amor. Porque a veces es difícil, porque las ovejas están mordiendo muchas veces. Y algunos tienen hasta veneno a veces. Cuesta, duele mucho, pero la santificación progresiva es lo que siempre estamos buscando. Si estamos hablando de cambiar vidas, esa es la santificación progresiva de la iglesia de la Biblia. Este proceso de santificación es más que la modificación de conducta, porque estamos tratando la raíz del problema que reside en el corazón de uno. Entonces no estamos solo buscando la modificación de la conducta, es engendrar un cambio conforme a las Escrituras de tal manera que dure. Eso es lo que buscamos. Es engendrar un cambio conforme a las Escrituras de tal manera que dure el cambio. Una modificación de conducta muchas veces solo dura mes, 3 meses, 1 año, puede ser uno que es bueno. Pero la santificación, que es la consejería, la meta de consejería bíblica, es un cambio que dure, porque está basado el cambio en las Escrituras. Tratar de integrar un sistema psicológico con las Escrituras claramente implica que las Escrituras no son suficientes. ¿Escucharon eso? Tratar de integrar un sistema psicológica de la psicología junto con las Escrituras claramente implica que las Escrituras no son suficientes. Eso es lo que vamos a ver hoy en día, en el tiempo que tenemos. Sigmund Freud fue el padre de la psicología. Todo lo que está basado empieza con él. Él era el padre de la psicología, fue un humanista, un incrédulo completo. Ateo, odiaba a Dios. Todo lo que él decía era, él ponía sus enseñanzas, ponía su forma de pensar, diciendo que era un sustituto para la religión. Después Alfred Adler, que es otro que seguía a Freud, que es como el segundo padre de la psicología, decía en sus enseñanzas que el hombre es víctima. El hombre siente inferior y su forma de pensar es porque cuando uno tiene 5 años todos los adultos son más grandes y desde este momento tenemos un complejo de inferioridad porque todos son más altos que nosotros, más grandes, más inteligentes, más capaces de hacer cosas. Entonces la inferioridad empieza con los 5 años y desde 5 años estamos mal. Estamos víctimas de todos que están en nuestro alrededor. Y echan la culpa, no de uno mismo, no del pecado que está dentro, echan la culpa a los otros, especialmente los padres. Entonces, Alfred Adler es una persona que estaba muy fuera de la Biblia. B.F. Skinner también es otro psicólogo, también que seguía a Freud, también a Adler. Él decía que el hombre es un animal condicionado. Solo somos animales. Condicionado para vivir la vida. Y dice que el ambiente ha fracasado y lo que necesita el hombre es la reestructurar el ambiente. ¿Qué dice Mateo 7? ¿Dónde está el hombre? El problema del hombre. Desde adentro. No es el ambiente. Cambia el ambiente y el hombre sigue igual. ¿Sí o no? Claro. Porque el ambiente ahí no está. Bueno, el ambiente es una influencia. Pero el problema es el corazón.
El pecado reside ¿dónde? No en el ambiente está, pero está más fuerte en el corazón de uno. Y después, entonces estamos hablando de todas las voces más fuertes de psicología: Sigmund Freud, Alfred Adler, B.F. Skinner y Carl Rogers. Él dice que el hombre es bueno en su principio, es bueno, pero también dice que el ambiente es un estorbo para avanzar. Entonces lo que tenemos que hacer es realizar nuestro potencial interior que todos tenemos, pero por el ambiente no lo podemos realizar. Y el enfoque, Carl Rogers, casi todo de sus enseñanzas, enfoca mucho en los sentimientos de uno. Si podemos cambiar los sentimientos, podemos cambiar lo que estamos pensando y cómo actuamos. Entonces, la psicología en sí, por eso digo, todo lo que es psicología viene de un trasfondo contra de Dios. Sigmund Freud estaba en contra de Dios porque supuestamente su padre amaba a Dios, pero él tenía una relación muy mala con su padre. Entonces él empezó todo atacando a su padre. Entonces él solo tenía la meta de armar todo para mostrar que Dios no existe y en el hombre tenemos el potencial de resolver todo, y que Dios es solo ¿cómo se llama? Un crutch. Una muleta para los hombres débiles. Entonces eso es por eso tenemos que definir que no necesitamos psicología, porque viene de una mente que no está con Dios. ¿Me entienden? Entonces tenemos que estar, porque en la iglesia la gente y muchos quieren meter la psicología diciendo, pero la psicología nos puede ofrecer algo. No es que yo digo que la psicología en cada punto está mal. Puede ser que un hombre que no es cristiano agarra un pensamiento que está bien. Pero si su base está en contra de Dios, ¿cómo podemos tomar algo así pensando que necesitamos eso más las escrituras? Yo digo que las escrituras son lo que necesitamos. No necesitamos esos pensamientos que vienen de hombres incrédulos, ateos, que posiblemente de vez en cuando tienen un pensamiento bueno. Mira, un reloj que no funciona por lo menos 2 veces en el día está correcto. ¿Sí o no? Claro. Pero eso no significa que confío en ese reloj, porque todo el tiempo está mal, menos 2 veces al día. Entonces eso es lo que yo digo que tenemos que pensar acerca de la psicología. Puede ser que 2 veces está correcto algo, y podemos aplicarlo porque ellos no se dieron cuenta que sacaron algo de la Biblia. Pero no podemos confiar en lo que dice. Solo mostrando cuál es el camino. Si no pueden ver eso, yo lo leo. Si pueden verlo, está bien también. Psicología o Biblia. Existen diferencias entre las teorías bíblicas sobre consejería, los psicólogos, los integracionistas. ¿Qué es integracionista? Es una persona que toma la psicología y la Biblia y se juntan las dos cosas y integrando, y ahí sale la palabra psicología cristiana. Integracionistas. La tercera vía que dice que la Biblia y la psicología pueden coexistir. ¿Realmente importan esas diferencias? ¿Y por qué importan? Eso es lo que queremos ver. Solo para ver algunas voces de ellos que ni son cristianos. ¿Está bien? Voy a mostrar lo que algunos ni son cristianos que dicen. Roger Mills. El campo de la psicología hoy día es literalmente un enredo. Circulan tantas técnicas, métodos y teorías como investigadores y terapeutas convencían a sus clientes de que todos sus problemas procedían de sus madres, las estrellas, su constitución bioquímica, su dieta, su estilo de vida, incluso del karma de sus vidas pasadas. ¡Qué enredo! Eso es un no cristiano observando que la psicología es un enredo. Sigmund Koch, psiquiatra,
Dice, la esperanza de una ciencia psicológica vino a ser indistinguible del hecho de la ciencia psicológica. Toda la historia subsiguiente de la psicología puede ser vista como un esfuerzo ritualístico por emular las formas de la ciencia a fin de mantener la ilusión de que ya es una ciencia. A lo largo de la historia de la psicología como ciencia, la mucha evidencia que ha depositado ha sido uniformemente negativa. Y eso no son mis palabras. No es que una persona que está en contra de los psicólogos diciendo, son ellos que están observando ahora, después de la historia, que la evidencia de lo que está dando no es bueno. Carl Jung, ocultista y psicólogo, dice, las religiones son sistemas para sanar las enfermedades psíquicas. Es por ello que los pacientes fuerzan al psicoterapeuta a adoptar el papel del sacerdote y esperan y demandan de él que les libere de su angustia. Es por esto que nosotros, los psicoterapeutas, debemos dedicarnos a los problemas que estrictamente hablando pertenecen al teólogo. Es un no cristiano diciendo eso. Carl Jung es lejos de ser cristiano. Y él dice que nosotros debemos ser los sacerdotes tomando el lugar de los pastores. La Asociación Americana de Psiquiatría dice lo siguiente: el experimento realizado en el Instituto de Salud Mental al India, en Bangalore, India, descubrió que los psiquiatras formados en Occidente y los curanderos nativos compartían un índice de recuperaciones comparable. La diferencia más notable fue que los llamados curanderos daban de alta a sus pacientes antes. Qué increíble para mí. ¿Se dan cuenta de lo que dicen? ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces los psicólogos cobran. Y si yo te doy por alto, ya no recibo mi sueldo. Como el chiste, que dicen que no es chiste, pero bueno, yo digo que es chiste porque no sé si es verdad. Un psicólogo fue de vacaciones con su esposa y dejó a su hijo en la casa a cargo de su consultorio. Y cuando volvió el papá, después de 2 semanas, la mitad de los pacientes ya no estaban, porque el hijo decía, ya están sanados. Y el papá se enfureció con el hijo, porque se fue su negocio. No podemos dar de alta a los pacientes si estamos dependiendo de su dinero. Y a veces cobran en Estados Unidos $100 solo por 50 minutos. Imagínense si ustedes lo hagan así. Piénsalo. Qué estupidez más grande. Pero si es su negocio, muchas veces llegan a amar el dinero más que la sanidad de las personas. Eso es lo que pasa. Lee Coleman, psiquiatra experto en memorias falsas en contexto judicial. Memorias falsas que diciendo que yo tengo un trasfondo de memorias que ni me acuerdo de mi niñez, de un afecto que hizo mi padre, mi madre, mi abuela, mi abuelo, que me está afectando. Entonces me pone en una sala, me dice, tú tienes que recordarte de todo lo que ha pasado en tu niñez para poder ser sanado. ¿Han escuchado de eso? Regresión. ¿Cómo se llama? Regresión. Que Dios le bendiga. Okay. ¿Cómo sabes? No estoy molestando. Mira lo que dice. No hay tal cosa como las llamadas memorias reprimidas. Eso es un fraude, un engaño, no existe. Eso está delante de un juez, dice. Son del todo un producto de la sugestión en la cual gente vulnerable acaba siendo manipulada por ciertos individuos o grupos de terapia. Entonces, creo que tenemos la base suficiente para saber que hay un problema que tenemos que tratar como pastores. Pensando bíblicamente, teológicamente, tenemos que saber que las escrituras que tenemos son suficientes para tratar las cosas. Bueno, ¿cuáles son las bases de la psicología? Eso no escriben eso. Le doy a Alejandro. La naturaleza humana es básicamente buena, dicen.
solo tenemos que recuperar lo que está mal. Las personas tienen la respuesta a sus problemas dentro de sí mismas. La clave para entender y corregir las actitudes y acciones de una persona yace en alguna parte de su pasado. Los problemas de los individuos son el resultado de lo que alguien les ha hecho. Son víctimas. Los problemas humanos pueden ser puramente psicológicos en su naturaleza, sin relación con ninguna condición espiritual o física. Los problemas profundamente arraigados solo los puede resolver un profesional mediante el uso de terapia, y las escrituras, oración, Espíritu Santo son recursos inadecuados y simplistas para solucionar ciertos problemas. Ahí estamos enfrentando eso. Y la última, las escrituras, oración, Espíritu Santo, los integracionistas que juntan las dos cosas, yo no puse muchas citas de ellos que tengo, que dicen que la Biblia no es suficiente y necesitan la Biblia más la ciencia de la psicología. Entonces están, en un sentido, disminuyendo la influencia y la autoridad de la Biblia, que la Biblia más. Y nosotros decimos la Biblia y nada más. Bueno, en la consejería bíblica, desde la palabra de Dios, Dios es el Dios de la Biblia, no es el Dios que nosotros inventamos. El hombre es pecador y sin redención no tiene futuro. La verdad está en la Biblia, porque es nuestra autoridad, y el pecado esclaviza al hombre no redimido, y el cambio en mi vida evidencia mi salvación. Entonces estoy en eso, trabajando en la santificación de la persona. No un cambio de conducta, pero cambio de corazón. Dos posiciones diferentes. La cosmovisión, ¿entienden esa palabra? Sí. Cosmovisión, la visión del mundo. Psicológica es antropocéntrica. ¿Qué es antropocéntrica? Antropocéntrica está centrado en el hombre solucionando problemas de hombre. Y la cosmovisión bíblica es teocéntrica. Teocéntrica significa centrado en Dios. Todo está basado en Dios. La consejería bíblica es la aplicación de la palabra de Dios al problema del hombre. Dios, quien creó al hombre, es el único capaz de entender y redimir al hombre, de sanar su alma y sus problemas más profundos. ¿Lo creen? La psicología es una disciplina que estudia la conducta humana. El hombre, tratando de entender al hombre, intenta comprender el alma del hombre, pero no puede nunca. Porque si el hombre es la autoridad, estamos muy cortos. Entonces vamos a ver, los puritanos llamaban el trabajo del alma al intento de ayudar al hombre mucho antes de que surgiera la psicología sin Dios. A finales, por ejemplo, del siglo XVII, el manual de los puritanos que utilizaban para el trabajo del alma era siempre la Biblia y nada más. Son los doctores del alma. Por eso siempre estamos dispuestos a hacer lo que sea, 24 horas al día, 7 días en la semana. Llamar a la gente, visitar a la gente, ir al hospital, estar con ellos, ir a su casa, orar con ellos, llamar por teléfono. El trabajo del pastor no termina nunca. Nunca. Entonces es un trabajo del alma. Perdón. La verdadera psicología solo puede ser practicada por cristianos. Si vamos a decir que psicología es el estudio del alma, entonces podemos decir que eso solo puede ser practicado por cristianos. Porque estoy dando la definición de psicología de cómo sanar el alma, como decían los puritanos, ya que solo ellos, que son verdaderos cristianos, solo ellos tienen los recursos para el entendimiento y la transformación del alma, y eso reside en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver las diferencias entre las dos cosas en el tiempo que queda. Consejería bíblica, y vamos a poner siempre algo en este lado de la consejería bíblica. Cuando yo pongo aquí siempre es algo de la consejería bíblica, y lo que aparece en este lado es una comparación con lo que dice la psicología. Entonces, la consejería bíblica, el hombre nació para glorificar a Dios. ¿Están de acuerdo? Eso es el punto principio. El hombre nació para glorificar a Dios. En la psicología, el hombre nació para ser feliz y merece serlo. ¿Hay una diferencia?
Claro que hay una diferencia. Empezamos con lo que dice la Biblia. La psicología empieza con el hombre nació para ser feliz y merece serlo. Otra vez en ese lado la consejería bíblica busca infundir esperanza y el concepto espiritual es del hombre. El concepto que tenemos es espiritual. En la psicología intenta buscar soluciones, tiene un concepto materialista o humanista del hombre. Una diferencia muy grande, si estamos hablando de cuáles son las diferencias importantes. También la salud mental radica en la consejería bíblica, radica en ver y conocer a Dios, disfrutar de una relación y comunión con Él, recibir su perdón y abrazar su gracia. Pero en la psicología, la salud mental radica en que la persona sea funcional, que desarrolle un yo sano y saludable. Eso es la base de la psicología. Pero ¿cuál es el problema? En la consejería bíblica, la madurez consiste en matar el yo. El valor del hombre proviene de haber sido creado por Dios a su imagen. Pero en la psicología, la madurez consiste en fortalecer el yo. El hombre tiene valor innato. No podemos nunca predicar que están bajo una imagen, o how do you say, like autoestima baja. ¿Quién tiene autoestima baja? Nadie. Yo he visto en campamentos donde voy con cristianos, hasta pastores, y hay un bar de ensalada. Nadie dice, yo tengo una imagen, una autoestima tan baja, dame el tomate más podrido que tiene. ¿Quién hace eso? Aún el pastor más reprimido quiere el tomate más bueno. Nadie va a subir un avión diciendo, mira, yo no quiero sentarme en primera clase, ni en business class. Yo tengo una autoestima muy baja. Siéntame cerca del baño para sentir el olor. Nadie dice eso. Todos queremos el mejor asiento. Yo he visto hasta el Shepherd's Conference, la conferencia de pastores que nosotros tenemos en Grace, se ponen en filas los pastores esperando que abran la puerta y corren hasta la primera banca para conseguir los primeros asientos y se enojan uno con otro. Hemos filmado para una muestra en YouTube de la santificación de los pastores. Porque nadie tiene una baja autoestima. Todos queremos una cama cómoda. Ustedes que están rentando un hotel aquí en Lobos. Hay hoteles en Lobos, más o menos. Nadie dice, dame el hotel que tiene como madera la cama. Y quiero pagar mucho más que merece, porque yo tengo una autoestima baja. Nadie tiene autoestima baja. El problema de nosotros siempre es que nos amamos demasiado. Nos amamos demasiado. Eso es el problema que nos dice la Biblia. Y dice Cristo, yo tengo que amar a mi vecino como yo amo a mí mismo. Porque Cristo sabía que nos amamos mucho. Entonces, ámale a tu vecino como tú te amas a ti mismo. Piensa en ese vecino como tú piensas en ti mismo. Y ahí vas a andar cumpliendo la ley. Eso es la consejería bíblica. Tenemos que enseñarle a la gente que está confundida, engañada, con muchas cosas que piensan ellos que tienen que desarrollar y fortalecer su yo, porque tienen una mala imagen desde dentro. Pero el problema es que no podemos enfocarnos en el yo. ¿En qué enfocamos? Enfocamos en Cristo. Matando el yo, glorificando a Dios y poniendo Cristo en el trono de nuestro corazón. Es lo que tenemos que hacer. En la consejería bíblica, el enfoque todo empieza y termina con Dios. El objetivo es glorificar a Dios. En ese proceso encontramos nuestro gozo. En la psicología, el enfoque, el hombre, su satisfacción, su plenitud. El objetivo es encontrar la felicidad y plenitud personal para poder funcionar. Totalmente cosas importantes de diferencia. Consejería bíblica. Todo hombre es pecador, no hay uno bueno, todos pecaron y necesitan el perdón de Dios. Y en la psicología, todo hombre es bueno y puede ser bueno si se producen las condiciones adecuadas,
si hace mal es resultado del daño hecho por otros a él o a ella. Es lo que enseña la psicología. En la consejería bíblica, el mayor problema del hombre es su pecaminoso amor por sí mismo, que compite por su amor por Dios. En la psicología, el problema del hombre es que no se ama lo suficiente, necesita fortalecer su autoestima, que ha sido afectada por causas externas. ¿Ya ven las diferencias? Posiblemente ustedes dicen, bueno, eso sabía yo. Estás predicando lo que yo ya sabía. Hay una confusión en las iglesias impresionante. Y la gente no entiende lo que decimos cuando estamos diciendo la Biblia es suficiente, porque tienen muchas cosas de la psicología, porque está en nuestra cultura, están infectadas las personas con todo lo que piensa la psicología, porque andan alrededor de todo el mundo. Y si no clarificamos lo que significa la consejería bíblica, y a través de una buena predicación expositiva, nosotros estamos dando consejería. Podemos evitar consejería pastoral solo con una buena predicación. ¿Se dan cuenta? MacArthur da muy poco consejería. No porque es malo consejero. Es que en sus prédicas, él explica cómo vivir la vida cristiana. Claramente, las implicaciones de cada pasaje nos da para poder aplicarlo a nuestras vidas y poder salir de la iglesia haciendo los cambios necesarios para glorificar a Dios en nuestra vida. Entonces la predicación expositiva, profunda la predicación en la palabra de Dios, evita mucha consejería pastoral. Si damos una conferencia sobre el matrimonio para todos, estamos evitando mucha consejería matrimonial, porque estamos enseñándoles a todos resolver conflicto. El problema mayor de cada matrimonio es resolver conflicto, porque no saben hacerlo. Nada. Alguien me preguntó, ¿tú cómo te llamas? Emanuel. ¿Se casa en cuántos meses? Bueno, él ni se sabe. Pero dice que se va a casar. Posiblemente es un sueño, pero se va a casar. Se va a casar ese Emanuel antes que venga Cristo. Y me pregunta esta mañana, ¿qué hago antes de casarme? Yo digo, tiene que huir. No. Yo digo que tienes que entender bien cómo resolver conflicto. 99% de la consejería bíblica que damos a los matrimonios está basado todo en cómo resolver conflicto, porque no saben. Entonces, es que tenemos que entender, y vamos a tratar ese tema en un segundo. Debemos negarnos a nosotros mismos, dice la consejería bíblica, y cargar la cruz, nuestra cruz diariamente. La psicología dice, cruz, el hombre debe buscar su felicidad. Si la solución o el consejo no contribuye a validar o afirmar a la persona, ella no es de ayuda. Es la psicología. La meta de la consejería bíblica es ser como Cristo, compartir sus sufrimientos, encontrar satisfacción en Él. La meta de la psicología es ser felices, vivir a plenitud, evitar el dolor. Y la meta de la psicología es hacer un mejor yo, liberar al hombre de problemas, ataduras, presiones, dolor, para obtener felicidad. Nosotros no buscamos felicidad, buscamos en el cristianismo ¿qué? Gozo. Es muy diferente que ser felices. Yo no siempre me siento feliz, pero siempre tengo gozo. Aún en los sufrimientos, aún cargando mi cruz que Dios me ha dado, con las aflicciones que tengo en mi vida, yo puedo tener gozo. Por eso desde la prisión, la cárcel, Pablo escribiendo Filipenses decía, regocíjense en el Señor. Porque es de gozo que estaba hablando. En la consejería bíblica, el hombre necesita un nuevo corazón. Necesitamos el perdón de Dios, reconciliarnos con Él. En la psicología, el hombre necesita un nuevo comienzo. Necesitamos ser válidos y afirmados. Consejería bíblica, nuestra enfermedad es nuestro pecado. Necesitamos reconocer nuestro pecado contra Dios, contra otros. Somos una nueva criatura. Cuando nacemos de nuevo, tenemos victoria sobre nuestro pecado con el poder del Espíritu Santo. Pero la psicología enseña que no soy culpable de pecado. Estoy enfermo. Estoy enferma. Y llaman todo una enfermedad. Al pecado se le llama
enfermedad, trauma, condición, y este proceso requiere de terapia para ser vencido. Eso es la base de la psicología. Después, la consejería bíblica nos define Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas cosas son nuevas. Las heridas fueron, escuchen eso, en consejería bíblica enseñamos que las heridas fueron permitidas por Dios y todo obra para bien. Romanos 8:28, ¿sí o no? Y su palabra nos sana. En la psicología nos define nuestro pasado y debemos pasar por una terapia para sanar nuestras heridas. Totalmente al contrario. Consejería bíblica: debemos pagar mal con bien, amar incondicionalmente. En la psicología no debemos tolerar ni siquiera el maltrato emocional, el amor y el respeto hay que ganárselo. Yo digo, en mi consejería bíblica, una vez tuve un hombre que llegó a la consejería con su esposa y me dice: mi esposa ha llegado a ser mi enemiga, esta mala mujer. Y estaba, yo con boca abierta. Nunca había tenido un hombre que habla frente de su mujer en una forma tan sin respeto. Entonces yo le dejé hablar. Yo quería pegarle por ella, no importa que es mala, pero él no debe ser así. Pero yo me callé. Él hablaba: esta es mi enemiga. Entonces yo tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. La Biblia nos enseña que hasta que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Lo estás haciendo? Dice: yo no vengo para eso. Así decía. Yo no vengo para eso. Ah, no te importa lo que dice Cristo. No, yo estoy aquí para arreglar mi problema. Así hablan. Yo digo: qué estúpido. Un necio, como dicen Proverbios. Un necio de corazón. Porque la Biblia nos da excusa de alguien que nos maltrata. La Biblia dice: tenemos que hasta amar a nuestros enemigos, los que son más lejos de nosotros, amándolos. La consejería bíblica, el amor es un pacto entre dos personas del sexo opuesto. Ahora tenemos que definir eso, por lo menos en Estados Unidos, porque el matrimonio ya no son solo sexo opuesto, puede ser hombre y mujer, mujer, hombre y animal. Porque cuando uno abre la puerta a lo que sea, permite todo. Por eso, si quieren orar por los Estados Unidos, oren por nosotros, porque estamos en un país que está recibiendo la ira de Dios en contra de nosotros. Totalmente. Eso es otro tema. Pero me da tristeza, porque en la sociedad nuestra, en la cultura, me imagino que es igual en Argentina, porque todos los países andan en una decadencia cada vez peor. Eso es la historia de la raza humana. No estamos mejorándonos, por si acaso. Estamos empeorándonos cada. Entonces, el amor, dice la consejería bíblica, es un pacto entre dos personas del sexo opuesto. Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán y Esteban. Entonces, ¿me entienden? Tenemos que definirlo. Y el amor es una elección, es incondicional. Pero en la psicología, el matrimonio es un contrato entre dos personas que se puede anular si no cumple con mis expectativas y necesidades. Así era ese hombre que llegó a mi oficina diciendo: ella es mi enemiga, porque no estaba cumpliendo mis expectativas. La diferencia entre los cónyuges, porque estoy tratando este tema del matrimonio para mostrar un ejemplo de las diferencias entre los cónyuges son usadas por Dios. Las diferencias en la psicología enseñan que entre los cónyuges crean conflictos irreconciliables que justifican un divorcio. ¿Por qué nosotros decimos que Dios odia el divorcio? Otra pregunta muy buena que hago siempre: ¿por qué no hay matrimonio en el cielo? La Biblia dice que no hay matrimonio en el cielo. ¿Se han dado cuenta? Muchos hombres dicen: amén. Amén. No. Arrepiéntate. Tenemos un pastor nuestro pastor de música lleva 37 años con nosotros. MacArthur 47, él 37. Y él tiene 81 años. Es nuestro pastor de música. Uno de mis mejores amigos. Nunca se ha casado. Clayton.
Nunca se ha casado. Dice que su esposa murió cuando nació. Así dice. Pero él dice que lo que es bueno para el cielo es bueno para mí en la tierra. Así dice. Como no hay matrimonio en el cielo, me estoy acostumbrando de lo que voy a tener después. Pero el matrimonio es la mejor muestra que nosotros tenemos para el mundo entero de mostrar cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es fiel. Fiel siempre. Aun con un pueblo de Israel no muy fiel. Entonces, el mejor testimonio que nosotros tenemos como hombres es nuestro matrimonio. Cállense si no tienen un buen matrimonio. Porque ¿qué importa lo que uno dice si no está dándole al mundo una muestra del amor de Dios a través de su matrimonio? ¿Por qué no hay matrimonio en el cielo entonces? Porque ahí no necesitamos esa muestra del amor de Dios, porque estaremos con Él. Él es la muestra. Él ya va a estar con nosotros. Vamos a estar transformados a su imagen. Y esa muestra del matrimonio. Entonces, ¿por qué Dios creó el matrimonio? Para mostrar al mundo el mejor ejemplo de cómo es Dios. Por eso Dios odia el divorcio. Dios nunca se divorció de su pueblo. ¿O sí? No, nunca. Entonces, la consejería bíblica nos enseña que las diferencias que hay en el matrimonio son usados por Dios. El amor es un pacto entre dos personas del sexo. Bueno, fui atrás, ¿no? Cristo es el centro y la cabeza del matrimonio y todo debe someterse a su autoridad. Los roles estén definidos por Dios. El matrimonio en la psicología es una sociedad, un equipo en el cual ambas partes deben aportar el 50% para que funcione. Los roles los define cada uno. Los roles en el matrimonio cristiano son definidos por Dios. Mujeres que me dicen, ¿por qué tengo que someterme a mi esposo? ¿Por qué Dios no hizo al revés? Yo dije, pregúntele a Cristo, porque Él se metió al Padre. El sometimiento no es nada malo. La cultura nos ha hecho que el sometimiento es malo. Pero Cristo se sometió. La unidad en la Trinidad muestra cómo es el matrimonio. Unidos, iguales, pero diferentes roles. ¿Sí o no? Claro. Entonces el sometimiento no es nada malo. Y yo digo, la esposa tiene la oportunidad de mostrar cómo es Cristo, sometiéndose a su esposo. Sometida como Cristo se sometió al Padre. Y el hombre puede ser como Cristo también en el matrimonio, mostrando el amor de Cristo para la iglesia, como ejemplo de cómo debemos amar a nuestra esposa. Bueno, eso es para otro día. Bueno, conocimiento de la palabra de Dios, la consejería es lo más importante. Amor, discernimiento espiritual, el guía del Espíritu para aplicar la palabra de Dios, que es poderosa, suficiente para sanar el alma. Pero en la psicología requiere años de estudio para tratar de entender conducta y el alma humana, conocimiento del último manual de psicología que siempre está cambiando como el iPhone. Entonces, eso es el problema de la psicología. Yo tengo un amigo que estudió por 5 años de ser psicólogo. Le tomó mucho tiempo, pero cuando se graduó se encontró que el manual que él estudió ya no funciona. Y tenía que reempezar sus estudios para saber, bueno, ya tengo otro manual. Porque cambiaron el tratamiento que tengo que dar. Imagínense, nosotros no tenemos eso con la Biblia. La meta del consejero bíblico es ayudar al hermano o hermana en su proceso de santificación, que incluirá pasar por pruebas, sufrimientos y sufrir injusticias en este mundo. La meta de consejería bíblica es ayudar al hermano o hermana a rendirse a la obra de Dios en su vida y glorificarlo. La meta de la vida cristiana no es la felicidad, sino la santificación y aparecer más como Cristo. Lo más importante. La consejería bíblica se basa en que Dios nos ha equipado para sobrellevar todas las cosas cuando anclamos nuestra esperanza en Él. La Escritura aplicada a nuestros corazones por el Espíritu Santo es suficiente para sanar y fortalecernos y alentarnos durante las pruebas de la vida. Es lo que enseñamos. Salmo 107, versículo 19-20. Entonces en su angustia clamaron al Señor
y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. ¿Con qué? Su palabra. Salmo 107, 19 y 20. Colosenses hemos leído que la palabra de Cristo habite en abundancia, que more en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Nuestros problemas lucen, escuchen la conclusión, nuestros problemas lucen más grandes y más pesados cuando no estamos anclados en Cristo, cuando tenemos los ojos en las circunstancias y cuando nuestras expectativas viviendo en un mundo caído están erradas. Queremos salir de los problemas, pero Dios quiere que atravesemos los problemas con Él. Eso es lo más importante. Dios quiere que atravesemos los problemas que tenemos con Él. Nuestra esperanza está en Cristo y no en salir de nuestras circunstancias. Es lo que tenemos que enseñarle a la gente, porque tienen muy metido todo en su mente de que eso no es así. Es posible enfrentar todas las cosas que Él orquesta a nuestra vida si no aferramos a Él, a sus promesas. ¿Perdón? Si nos aferramos, perdón, mi computador no es cristiano. Algunas técnicas de psicología pueden servir para modificar el comportamiento y disminuir el trauma y las dependencias en cristianos y no cristianos, pero como recurre a mecanismos seculares, solo puede brindar ayuda superficial y no a nivel de corazón espiritual. Eso dice John MacArthur, nuestro pastor. Yo lo creo. Algunas técnicas de psicología pueden servir, porque un reloj que no funciona por lo menos 2 veces es correcto. Pero solo observando el comportamiento, que nos da indicaciones de algo, sí, pero de corazón nada. De corazón nada. Vamos a seguir a integrar las verdades del Evangelio con las doctrinas psicológicas de forma exitosa y fiel a las Escrituras es una imposibilidad. La psicología cristiana intenta armonizar 2 sistemas de pensamiento intrínsecamente contradictorios. Eso es el punto donde se enojaron los psicólogos cristianos conmigo. Pero es lo que yo creo, y yo he estudiado eso muchísimo. Y yo doy consejería bíblica todos los días en la iglesia. Y yo no he visto ninguna razón de usar sistema de psicología, nada. Yo he visto que la palabra de Dios es suficiente. Y hemos visto problemas los más serios que ustedes pueden imaginar. Yo he visto en mi oficina personas con los problemas más serios que pueden imaginar. Horrible, da escalofrío de lo que yo he visto en vida de muchas personas. Pero yo he visto que la palabra toma tiempo. Nos gusta arreglar todo en 30 minutos, una sesión. Muchas personas requieren mucho más. Pero ese es el trabajo del doctor del alma, de ayudarlos. La inclusión de la psicología con las enseñanzas de la palabra de Dios han hecho borrosa la línea entre la modificación de la conducta y la santificación. La psicología y su concepto humanista materialista del hombre no debe tener lugar en la iglesia de Cristo. Sirve solo para aquellos que no tienen una relación personal con Dios. Los psicólogos pueden tratar a los no cristianos, porque los no cristianos solo quieren modificar su comportamiento. Está bien, pero si somos cristianos, nos importa el corazón, la raíz del problema. Lamentablemente muchos cristianos han comprado la mentira de que la Biblia y el Espíritu Santo no son suficientes para tratar con los problemas del alma y del corazón del hombre, y recurren a los métodos seculares en búsqueda de aquello que solo Dios puede resolver, siendo Él el creador del hombre. La palabra de Dios es suficiente para todas nuestras situaciones. Como creyentes debemos confiar en la suficiencia de las Escrituras y en el poder del Espíritu Santo que nos santifica para ayudarnos a vivir piadosamente, glorificando a Dios en todo. Amén. Oremos. Señor,
¿Cómo es posible que en una sesión de pastores tenemos que tratar ese tema? Porque estamos en un mundo, aún en la iglesia evangélica, donde hay tanta confusión en nuestros miembros. Ayúdanos a ser hombres fieles a tu palabra, a la suficiencia de tu palabra, y no depender de nada más. Sí tenemos que estudiar, sí tenemos que seguir un estudio profundo de la palabra para poder aplicarla a cada problema. A veces lo que falta es nuestro estudio, no la Biblia. Entonces ayúdanos a tener esta hambre, el hambre de entender tu palabra, usar tu palabra, aplicar tu palabra, predicar tu palabra, enseñar tu palabra para los miembros de nuestra iglesia, para que ellos puedan hacer lo que hemos leído, enseñándose unos a otros, exhortándose unos a otros, amonestándose unos a otros en la sabiduría que viene de tu palabra. Te alabamos por esta meta que nosotros tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.